A cambio que sean 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Sea. Hola a todos, os voy a presentar hoy la historia de Brasil y a ver, como lo hice para Argentina, voy a entrar en el detalle a partir de la llegada de los europeos. Como en todo el continente americano, Brasil está ocupado por numerosos pueblos autóctonos y a diferencia de México o Perú, por ejemplo, no hubo una civilización organizada, sino más bien una sucesión de tribus seminómadas. Para daros una idea, se han identificado cerca de 235 lenguas diferentes y la lengua predominante es la lengua tupí. Veis aquí un mapa elaborado por los portugueses sobre la presencia indígena en la costa. El pueblo más interesante es sin duda el pueblo Tupinamba. ¿Y por qué es interesante? Pues eran conocidos por ser un pueblo caníbal. Un marinero alemán, Hans Staden, fue capturado por esta tribu y describirá su experiencia en su libro. Más adelante, un francés, André Theve, estudiará este pueblo, y además de confirmar la práctica caníbal, este Theve también nos indicará que comían una fruta particularmente suculenta, la piña. El humanista francés Montaigne, que nunca puso un pie en Brasil, dedicará a este pueblo un capítulo en sus ensayos, en un capítulo titulado Los caníbales. Hoy en día, estos pueblos indígenas representan menos de 1% de la población brasileña, y apenas el 0,2% de la población habla una lengua autóctona. Bueno, como sabéis, en 1492 Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo. Sí, lo descubre desde el punto de vista de los europeos, lo sé. Y españoles y portugueses deciden repartirse el mundo. Nada menos. Oye, ¿qué te parece si nos repartimos el mundo? ¡Ostras, super idea! Con el amparo del Papa Alejandro VI, el Tratado de Tordesillas es firmado entre estas dos naciones. De hecho, la casa en la cual se firmó este tratado aún puede ser visitada hoy en día. Así que, como podéis ver en este mapa, los portugueses tienen vía libre para la colonización de Brasil. A cambio que sean 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Sea. Y como anécdota, este papa valenciano Alejandro VI también es conocido por haber organizado una orgía en el Vaticano. Quiero organizar algo especial. Podríamos organizar una misa para los pobres o para los enfermos. No, es que pensaba mejor en una orgía. Bueno, vuelvo a Brasil y España y Portugal se disputan el descubrimiento. Para los españoles, el primero en haber llegado a Brasil fue Vicente Yáñez Pinzón, quien acompañó a Colón en su primer viaje. Para los portugueses fue Pedro Álvares Cabral en el año 1500. El primer nombre que los portugueses dieron a esta tierra fue Ilha de Veracruz, es decir, Isla de la Verdadera Cruz. Y es que los portugueses al principio pensaban que estaban en una isla. Más tarde, el territorio se ha renombrado Brasil por una madera presente en la región y muy apreciada por los comerciantes. Une tapisserie des frères Gobelin. Cette teinte rouge est faite à partir du bois brésil. Sa valeur est considérable. En 1532, Martim Afonso de Sousa funda el primer pueblo. Brasil queda entonces dividido en 15 capitanías hereditarias confiadas a la nobleza portuguesa. Y al igual que en la América española, los portugueses empiezan a cristianizar Brasil, pero las enfermedades traídas por los europeos son letales para los indígenas. Hemos visto cómo se cumplían los peores pronósticos y todos se aproximaban a escenarios de auténtica calamidad. A nivel económico, el cultivo de caña de azúcar sustituye al comercio de madera, y los portugueses establecen una sociedad esclavista extremadamente dura. La esperanza de vida de los esclavos que llegaban a Brasil era de apenas 10 años. De hecho, los portugueses compran esclavos en la costa africana a otros pueblos africanos a cambio de productos manufacturados.
y establecen gradualmente puestos comerciales en las costas africanas para la implementación del comercio triangular. Puedes ver en este gráfico que Brasil representaba por sí solo casi la mitad de los esclavos del comercio triangular. Brasil importó, entre comillas, casi 15 veces más esclavos que los Estados Unidos. Las condiciones de vida eran tan duras que el país necesitaba constantemente, entre comillas, nuevas llegadas. Desde África hasta Brasil, el transporte de esclavos se hacía en las bodegas de los barcos negreros. Transportados en condiciones inhumanas, muchos morían antes de llegar a Brasil. Mientras tanto, Brasil se convierte en el año 1600 en el primer productor y exportador mundial de azúcar. ¿Pero por qué no utilizar a los indígenas? En realidad, por 3 razones. Una gran disminución demográfica, la protección de la Iglesia y también porque los terratenientes no los consideraban eficaces ni lo suficientemente sometidos. Bueno, vuelvo a la geopolítica. Los portugueses tienen competencia con los franceses primero. El navegante italiano Giovanni da Verrazzano explora la costa brasileña durante su segundo viaje para el rey de Francia y trae a Francia el famoso Palo Brasil. Este Verrazzano será finalmente asesinado durante su tercer viaje en la isla de Guadalupe por indígenas que también eran antropófagos. Como anécdota, este Giovanni da Verrazzano había fundado durante su primer viaje la Nueva Angulema y había plantado la bandera francesa, pero sin dejar una instalación duradera. Esta Nueva Angulema sería más tarde conocida como Nueva Ámsterdam, que conocemos hoy como Nueva York. En 1554, Nicolas Durand de Villeguignon recibe el mando de una flota del rey de Francia para establecer una colonia en Brasil, donde los protestantes franceses podrán ejercer libremente su religión. Os recuerdo que Francia está al borde de las guerras de religión. Esta colonia, llamada Francia Antártica y ubicada en el actual Río de Janeiro, solo sobrevivió unos pocos años, hasta el año 1560. Je vais créer le premier royaume sur Terre, où chaque homme pourra célébrer le Dieu unique, selon son rite, sans craindre ni pour ses biens, ni pour sa vie. Parle-moi de la baie de Guanabara, tu veux? J'ai oublié. Colin? Les Portugais sont arrivés là en janvier, il y a 50 ans. Ils ont cru qu'un fleuve s'y jetait. Ils l'ont appelé le fleuve de janvier. Rio de Janeiro. La France antarctique. Uno de los habitantes de esta colonia, Jean de Léry, nos dejó un interesante testimonio. Un nuevo intento francés bajo el nombre de Francia equinoccial fracasará unos años más tarde. Como para la Francia antártica, los portugueses pondrán fin a la experiencia. Pero llegan ahora rivales mucho más temibles que los franceses, los neerlandeses. En realidad, hay que saber que en el marco de su competencia comercial, portugueses y neerlandeses se enfrentarán en los mares del mundo durante 60 años. Durante este periodo, los neerlandeses incluso instalarán la Nueva Holanda en la costa norte del Brasil, desde el año 1630 hasta 1654. Como dato curioso, muchos judíos se establecieron allí y la sinagoga más antigua de América, Kahal Zur Israel, data de esa época y se encuentra en Recife, Brasil. De hecho, los primeros judíos que llegaron a la Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, y por lo tanto fundadores de la primera comunidad judía norteamericana, eran refugiados de Recife, miembros de esta sinagoga Kahal Zur Israel.
Aprovecho aquí para deciros que mi vídeo sobre la historia de Israel ha sido prohibido para los menores de 18 años por YouTube. Tenéis que estar conectados a YouTube con vuestro email para verlo. Vuelvo a esta guerra entre Portugal y las Provincias Unidas y me gustaría citar aquí dos batallas claves para la historia de Brasil. Primero, la reconquista de Bahía en el año 1625 por las tropas hispano-portuguesas. ¿Y por qué los españoles ayudan a los portugueses? Pues es que desde el año 1580 hasta 1640, España y Portugal estaban unidas en una sola nación. La otra gran victoria portuguesa fue la batalla de Guararapes en 1649. Esta batalla es muy importante en la historiografía brasileña porque los combatientes habían nacido en Brasil y marca el inicio de una conciencia nacional brasileña. Entre 1605 y 1694 tuvo lugar la revuelta de esclavos más larga de la historia, el Quilombo dos Palmares, donde se refugiaron numerosos esclavos fugitivos. Este territorio se convirtió en una especie de tierra prometida para los esclavos y continuó expandiéndose, llegando a acoger hasta 30.000 personas. Eu estou precisando de mais escravos aqui em Santa Rita. Não podem fazer isso comigo, eu sou o dono. Daqui um pouco a notícia se espalha. A gente tem que ir embora depressa. Pra onde? Pro lado do mar. Pra voltar pra terra da gente. Eu nasci aqui, não conheço outra terra. A África está longe. A África está longe demais. Ela tem razão. Nós três viemos de Palmares e vamos voltar pra lá. Se vocês quiserem, pode vir com a gente pra Palmares. Palmares? A terra dos homens livres. Para onde fogem os negros que não querem ser escravos? É para Palmares que a gente tem que ir. Finalmente, en 1694, los portugueses dieron un asalto final. Olha o que eu trouxe pra você, Zumbi dos Palmares. Fogo! Não deixem nenhum negro vivo! Depois de ter vivido em Palmares, nenhum deles nunca mais vai ser um bom escravo! En 1750, Portugal firmó el Tratado de Madrid con España. Lo menciono porque ese tratado prácticamente fija las fronteras brasileñas de hoy en día. En vísperas de la independencia, Brasil es una sociedad muy mestiza con una élite de grandes terratenientes blancos. Además del azúcar, Brasil también produce café, algodón, tabaco, cacao y explota minas de oro en Minas Gerais. El país estaba gobernado por un virrey nombrado por Portugal y desde 1763 la capital era Río de Janeiro. Un primer levantamiento independentista inspirado en los ideales de la Ilustración tiene lugar en 1789, pero es aplastado por el poder portugués. El líder más famoso de esta conspiración, un tal Tiradentes, es desmembrado, ejecutado y su cabeza expuesta en público. Entonces, atención, porque llegamos al año 1807 y los ejércitos franceses de Napoleón invaden Portugal. Ante el ataque del general Junot, el príncipe regente de Portugal, el futuro Juan VI, decide abandonar Portugal y sale hacia Brasil en 1808. Establece su corte en Río, que se convierte en el verdadero centro del imperio portugués. Y cuando los portugueses expulsan a los franceses con la ayuda de los ingleses en 1811, Juan VI decide quedarse en Brasil. Es que no quiere volver y proclama directamente en 1815 el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Este imperio luso-brasileño incluso toma la provincia cisplatina, que conocéis hoy como Uruguay, a la futura Argentina. Finalmente, ante el descontento de los portugueses que se sublevan en agosto de 1820, Juan VI regresa a Lisboa en 1821, es decir, 10 años después de la liberación del territorio portugués, y deja a su hijo mayor, Pedro,
como regente de Brasil. Bueno, Pedro, te quedas aquí en Brasil y lo manejas bien, ¿vale? Sí, papá. El problema es que los brasileños ya se han acostumbrado a ser el centro del imperio y no una colonia periférica. Así que Brasil entra en revolución y Pedro comienza a sentir cierta simpatía por los independentistas brasileños. Entonces, el rey de Portugal le pide a su hijo que regrese a Lisboa y Pedro pronuncia su famoso "me quedo" el 9 de enero de 1822, que los brasileños conocen como Día do Fico. Papá, he decidido independizarme. ¿Estás seguro? ¿Pero tienes a dónde ir? No te preocupes por mí, porque me llevo a Brasil conmigo. Y va más allá el 7 de septiembre de 1822, cuando declara cerca del río Ipiranga en Sao Paulo: independencia o muerte. As cortes de Portugal querem nos escravizar. Juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Este grito simbólico, conocido como Grito de Ipiranga, marca la ruptura oficial con Portugal y el inicio de la independencia brasileña. La Guerra de Independencia brasileña terminará en 1823. Os voy a dar unos datos sobre la composición étnica de esta nueva nación. En 1822 había 920.000 blancos, 2 millones negros, 700.000 mestizos y 360.000 indígenas. Se establece una constitución liberal en 1824 y el hombre fuerte del poder brasileño en ese momento es José Bonifácio de Andrada e Silva. Al sur, Brasil se mete en un conflicto armado con Argentina por el control de la provincia Cisplatina, que finalmente se independiza bajo el nombre de Uruguay. El problema de Pedro I es que se vuelve muy impopular. Además de obstaculizar la liberalización del régimen brasileño, su relación con la cortesana Domitila de Castro, pero sobre todo la muerte de su primera esposa, la archiduquesa María Leopoldina de Austria, de la que los rumores lo acusan de haber matado, fuerza su abdicación y acaba abandonando el país. Le sucede entonces su hijo de 5 años, cuya educación confía a José Bonifácio de Andrada e Silva. ¿Os acordáis? El hombre fuerte del poder brasileño. Lo que debes recordar de este Pedro II, que es oficialmente coronado en 1841, es que es probablemente el personaje más importante de la historia de Brasil. Establece una monarquía constitucional que reconoce la libertad de expresión, el respeto de los derechos civiles, excepto para los esclavos, pero ahora llego a eso. Y Brasil experimenta un importante crecimiento económico. Vuelvo al tema de la esclavitud. A finales del siglo XVIII, pero sobre todo a principios del siglo XIX, surge un poderoso movimiento abolicionista internacional. Desde 1823, los británicos, que dominaban el mar con su Royal Navy y habían logrado condenar la trata de esclavos en 1815 en el Congreso de Viena, comienzan a obligar a varias naciones a otorgarles el derecho de visita a los buques de sus países para perseguir a los traficantes de esclavos y poner fin a los puertos que aún practican esta trata negrera. Los británicos crean entonces el West Africa Squadron, especializado en perseguir a los traficantes. A pesar de esto, entre 1829 y 1830, por ejemplo, es decir, en solo 18 meses, Brasil importa 100.000 esclavos, violando el tratado que había firmado. Cuando son perseguidos en el mar, principalmente por la Royal Navy británica, los barcos negreros arrojan directamente su, entre comillas, carga al mar.
Sí, lo siento, sé que esta escena es muy dura. A nivel internacional, Brasil intervino en Argentina para eliminar a un dictador local, Juan Manuel Rosas. De hecho, te invito a ver mi vídeo sobre la historia de Argentina. Brasil también intervino en un conflicto interno en Uruguay para instalar a un aliado, Venancio Flores. Pero sobre todo participó en la guerra de la Triple Alianza, donde Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron contra Paraguay. Esta guerra fue la más mortal en la historia contemporánea de América Latina y fue una verdadera catástrofe para Paraguay, que según las estimaciones más pesimistas perdió cerca del 90% de su población masculina. Aprovecho para invitaros a seguir mi página de Instagram Pasión por la Historia, donde publico breves vídeos sobre anécdotas históricas. Vuelvo otra vez al tema de la esclavitud. Es importante saber que el emperador Pedro II estaba en contra de esta práctica, pero se enfrentaba a la poderosa aristocracia terrateniente brasileña. Os donos das terras têm muito poder e influência nos destinos do Brasil. Em alguns casos, até mais que eu. Así que la emancipación de los esclavos en Brasil se hizo de manera muy gradual, siendo la más tardía de todo el continente americano. En 1850, la importación de esclavos es oficialmente prohibida por la ley brasileña, y en 1871, con la ley del vientre libre, los hijos de esclavos nacidos después de 1871 serán considerados libres. En 1885, la ley de los sexagenarios libera a los esclavos de más de 60 años. Y finalmente, en 1888, se promulga la Ley Áurea, la Ley de Oro, que abole oficialmente la esclavitud. Fue la hija de Pedro II, Isabel, abiertamente opuesta a la esclavitud y que era regente desde 1887, quien firmó esta ley a pesar de la fuerte oposición de la aristocracia terrateniente brasileña. Promulguei nesta data ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Entonces, ¿por qué he insistido tanto sobre la oposición entre el poder imperial y esta todopoderosa aristocracia terrateniente? En realidad, la Ley Áurea es la gota que colma el vaso para los grandes propietarios. Se ha pasado 3 pueblos. Los cuales aprovechan el creciente republicanismo en Brasil y apoyan al mariscal Manuel Deodoro da Fonseca para derrocar al imperio y a Pedro II. Pedro II se exilia en París, donde fallecería 2 años después. El gobierno francés le ofreció funerales nacionales y el periódico Le Petit Journal le dedicó su portada. Unas décadas después de su muerte, sus restos regresaron a Brasil, donde, rehabilitado, ahora es considerado un héroe nacional. Como anécdota, Pedro II era un increíble políglota y hablaba incluso el tupí, una de las lenguas indígenas que mencioné al principio del vídeo. Brasil es ahora una república. Se vota una nueva constitución en 1891 y el país se convierte en un Estado federal. Se entra entonces en un periodo denominado la República Vieja. Brasil adopta incluso la divisa del sociólogo francés Auguste Comte, orden y progreso, que aún se encuentra hoy en día en la bandera nacional. El problema es que las elecciones estaban ampliamente manipuladas y este régimen era frecuentemente identificado como República Café con Leche. ¿Café con leche? ¿Y por qué? Porque el régimen estaba controlado por las oligarquías agrícolas del café y de la leche. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche. El problema es que esta élite empresarial no puede retroceder en cuanto a la esclavitud, y Brasil, al igual que Estados Unidos o Argentina, se abre a la inmigración. Entre 1875 y 1960, aproximadamente 5 millones de europeos emigraron a Brasil. Se observa incluso la llegada de japoneses y hasta inmigrantes de Oriente Medio. Brasil cuenta hoy con 2 millones de personas de origen japonés y 6 millones de origen libanés. Entre 1899 y 1903,
Brasil sale victorioso de un conflicto fronterizo con Bolivia. Con el Tratado de Petrópolis, Brasil anexiona territorios anteriormente bolivianos e incluso peruanos. Como en todas partes, el país empieza a industrializarse y el éxito económico de este régimen permite la aparición de una clase media. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, Brasil entra simbólicamente del lado de los aliados. Llegamos a los años 20 y dentro del ejército surge un movimiento llamado tenentismo, el movimiento de los tenientes. Un movimiento algo difuso con ideas imprecisas, y estos tenientes suelen proceder de la clase media. Y tras varios levantamientos reprimidos por el poder establecido como la Revuelta Paulista, unas nuevas elecciones amañadas desembocan en la Revolución Brasileña de 1930 y marcan la llegada al poder de Getúlio Vargas. Antes de seguir con este Getúlio Vargas, quiero mencionar la columna Prestes, que fue de 1925 a 1927 una especie de larga marcha al estilo de Mao en China. De hecho, Luis Carlos Prestes se unirá un poco más tarde al Partido Comunista Brasileño. Vuelvo a Getúlio Vargas, que es otro personaje muy importante de la historia de Brasil. En 1930, bajo un gobierno provisional y luego un gobierno constitucional en 1934, Vargas implementa un nacionalismo económico y reformas sociales en favor de los derechos de los trabajadores, como una nueva legislación laboral, una seguridad social y un salario mínimo. Pero a partir de mediados de los años 30, el régimen de Vargas, inicialmente inclinado hacia la izquierda, da un giro autoritario y derechista, especialmente en el marco de su lucha contra el comunismo. De hecho, en 1935, los comunistas habían organizado un levantamiento que acabó fracasando. Al año siguiente, la esposa del líder comunista Luis Carlos Prestes, Olga Benario, es arrestada y extraditada. ¿A dónde? A la Alemania nazi. Posso lhe asegurar, presidente. Nada para Alemania de Hitler. En 1937, Vargas establece el Estado Novo, inspirado en el régimen de Salazar en Portugal. Este Estado Novo es un verdadero régimen dictatorial que suspende las instituciones democráticas. Bueno, como sabéis, Brasil está en América, es decir, la esfera de influencia de los Estados Unidos, por lo menos en aquella época. Y Brasil se pone del lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y envía 25.000 hombres. A ver, en realidad Vargas no quería meterse en esta guerra, pero algunos ataques submarinos alemanes causaron el naufragio de varios barcos brasileños, lo que empuja a Brasil y a Vargas hacia el bando de los aliados. El problema para Vargas es que cada vez más brasileños quieren un retorno a la normalidad democrática, especialmente después del colapso de las dictaduras fascistas después de 1945. En este contexto, acaba siendo derrocado por los militares en 1945 y Brasil entra en una transición democrática. Os manifestos dos generais estão colhendo assinaturas para forçar sua renúncia. Não vou sair do governo assim. Resistência armada, nesse momento, possa provocar derramamento de sangue. Se resolverem impor a violência... Gaspar Dutra se convierte en presidente de la República, con el apoyo del partido creado por Vargas, el Partido Social Democrático, el PSD, que se ubica curiosamente en el centro o incluso centro-izquierda del espectro político brasileño, frente a la derechista Unión Democrática Nacional y su poderoso líder, Carlos Lacerda. Pero sobre todo, Vargas regresa oficialmente y legalmente como presidente en 1951. Está de vuelta. ¿Y qué hace Vargas 3 años después, en 1954? ¿Qué hace? Se suicida. Accede ahora a la presidencia Juscelino Kubitschek, también del Partido Socialdemócrata. Kubitschek es conocido principalmente por la creación de Brasilia, la nueva capital inaugurada el 21 de abril de 1960.
Y cuidado, porque en 1961 el antiguo vicepresidente de Kubitschek, João Goulart, del Partido Laborista Brasileño, un partido que al igual que el PSD fue fundado por Getúlio Vargas, se hace con la presidencia. Y este João Goulart empieza a orientar su política cada vez más hacia su izquierda. Su primer ministro en ese entonces es Tancredo Neves. Y si menciono a este Tancredo Neves es porque volverá luego. Entonces, João Goulart implementa una reforma agraria y busca mejorar la salud y la educación. El problema es que el país padece una hiperinflación que Goulart no logra controlar, y en el ámbito internacional mantiene relaciones cordiales con los países del bloque soviético. Goulart acaba poniéndose en su contra a las élites económicas del país, y recuerdo que estamos en plena Guerra Fría, y también empieza a molestar a los Estados Unidos. Entre enero y marzo de 1964, manifestaciones anticomunistas reúnen a cientos de miles de personas, como las Marchas de la Familia con Dios por la Libertad. ¿Y qué pasa en 1964? Obviamente, un golpe de Estado. Este golpe de Estado empieza el 31 de marzo de 1964, cuando tropas dirigidas por el general Olímpio Murao Filho marchan desde Minas Gerais hasta Río de Janeiro. El poder es rápidamente consolidado por los militares y Humberto de Alencar Castelo Branco es nombrado en abril de 1964 presidente. El respaldo de la CIA y de los Estados Unidos fue determinante para el éxito de este golpe de Estado. A ver, no estoy siendo conspiratorio. El embajador de los Estados Unidos de la época, Lincoln Gordon, lo reconoció abiertamente. La dictadura durará hasta 1985 y se caracteriza por una severa represión política, la censura y la suspensión de los derechos civiles. Pero en términos económicos, la tasa de crecimiento anual del PIB llega a cerca del 10%, y el mayor crecimiento económico se alcanza durante el mandato del presidente Emilio Garrastazu Médici, de 1969 a 1973. Durante estos 21 años de régimen militar se sucedieron varios presidentes diferentes del partido ARENA, es decir, la Alianza Renovadora Nacional. La dictadura encuentra la oposición de grupos armados como el MR8, cuyo nombre hace referencia al día de la muerte de Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1967, o la Acción de Liberación Nacional. La operación más espectacular de estos grupos, que hacen frente a una represión implacable del régimen, es el secuestro del embajador de los Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, en 1969. Uno de los personajes más emblemáticos en la lucha contra la dictadura fue Vladimir Herzog, arrestado y ejecutado. De hecho, el principal premio brasileño de periodismo y derechos humanos lleva su nombre, el premio Vladimir Herzog. Por cierto, hablando de derechos humanos, muchos antiguos nazis se refugiaron en América Latina. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Y en 1979, el médico de Auschwitz, Mengele, conocido por sus terribles experimentos sobre seres humanos vivos, muere ahogado en una playa brasileña. Los dos últimos presidentes de esta dictadura militar, Ernesto Geisel y João Figueiredo, inician una tímida democratización del régimen. Una ley de amnistía firmada por Figueiredo el 28 de agosto de 1979 amnistía a las personas condenadas por delitos políticos entre 1961 y 1978, pero también permite la formación de partidos políticos de oposición y la organización de elecciones a nivel estatal. Finalmente, y frente a la presión popular, es el Congreso, hasta entonces sometido a los militares, quien pone fin a la dictadura eligiendo a Tancredo Neves como presidente de la República el 15 de enero de 1985. Tancredo Neves, ¿te acuerdas? Era el primer ministro de João Goulart. Y Neves debía prestar juramento el 15 de marzo. ¿Pero qué pasa la víspera? Bueno, pues que se pone malo y muere al mes. Brasileiros, esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Entonces, el que debía ser su vicepresidente, José Sarney, es el nuevo presidente de un Brasil que no tendrá más dictaduras. Brasil se dota de una nueva constitución democrática,
pero José Sarney tendrá que lidiar con una inflación incontrolable y una situación económica bastante mala. En el marco religioso, las iglesias protestantes se desarrollan en Brasil, donde el catolicismo está en ligero retroceso. Y en 1989, Fernando Collor gana la elección presidencial. ¿Y contra quién? Ya en 1989. Fernando Collor derrota a un tal Lula da Silva. Así que si sigues la actualidad, seguramente esto te suena de algo. El problema para nuestro Fernando Collor es que se ve envuelto en un escándalo de corrupción y es sustituido por su vicepresidente, Itamar Franco. Y al final, este pobre Fernando Collor, que además había sido acusado por su propio hermano, acaba absuelto por la justicia. Lo interesante de Itamar Franco es que nombra a un tal Enrique Cardoso como ministro de Finanzas, y Cardoso implementa el Plan Real, que estabiliza por fin la economía. Este plan estrena una nueva moneda, el real, pero sobre todo logra poner fin a 30 años de inflación fuera de control. Curiosamente, a la derecha se pone en marcha una intensa campaña para el restablecimiento, escuchad esto, para el restablecimiento de una monarquía. Así que, como era de esperar, los brasileños confirman la república, pero también votan para consolidar un sistema de gobierno presidencial. Vote no rei, vote monarquía. Obviamente, el ministro de Finanzas, Enrique Cardoso, se vuelve muy popular gracias a este plan real y se convierte en el próximo presidente y para 2 mandatos. De hecho, derrota a Lula en la primera vuelta en las 2 elecciones. Pero Lula finalmente logra ganar las elecciones en 2002 y también hará 2 mandatos. La izquierda brasileña está entonces al mando. Le plus dur reste à faire, c'est ce qu'a affirmé Lula, l'ancien ouvrier devenu président du Brésil. C'est effectivement un incroyable défi qui attend le premier président de gauche jamais élu dans le pays. Les attentes sont énormes pour tous ceux qui, dès hier soir, ont fêté la victoire de leur candidat, Armel Charrier. Hurler leur joie, scander le nom de leur nouveau président, Lula, faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Y Lula implementa los programas Bolsa Familia y Hambre Cero. El problema es que su mandato está marcado por escándalos de corrupción de su partido, como el caso Petrobras, la gran compañía petrolera brasileña, o el caso Odebrecht, una compañía de construcción. En 2005, los brasileños tuvieron que pronunciarse por referéndum sobre la prohibición del porte de armas. Hay que saber que Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo, con un homicidio cada 9 minutos, es decir, casi 60.000 al año. Pues los brasileños se rechazan por referéndum la limitación del porte de armas. Además, Brasil también es conocido por la famosa policía militar de Río, el BOPE. Y cómo no mencionar las favelas, esos barrios marginales brasileños. En Río de Janeiro, cerca del 22% de la población vive en una favela, es decir, 1,5 millones de personas. Además, Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Limitado a 2 mandatos, Lula apoya a una de sus ministras, Dilma Rousseff, que se convierte en presidenta. El problema para nuestra Dilma es que los escándalos que mencioné al final del mandato de Lula le estallan en la cara, y la economía entra en recesión. Dilma Rousseff incluso es destituida de su cargo. Todo esto permite a Jair Bolsonaro, un exmilitar y representante de una derecha dura, ganar la elección presidencial de 2018. Y a pesar de buenos resultados en lucha contra el crimen, el problema para Bolsonaro es que se come la crisis del COVID, que según sus opositores gestiona muy mal. Finalmente, vuelve Lula y vence a Bolsonaro en las elecciones de 2022. Y el 8 de enero de 2023, algunos partidarios de Bolsonaro invaden el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Acuérdate de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.